gozoso de estar en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, donde venimos a rendir culto al único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Saludo también a los hermanos que eventualmente verán estos estudios a través del internet, en nuestra página de YouTube, Sion Flet. Reciban saludos, bendiciones de estos sus hermanos en Cristo, de esta congregación local, Primera Iglesia Bautista Hispana, que pastorea nuestro hermano pastor Azael González, de la ciudad de Cape Coral, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? En Florida. Así que vamos a redimir el tiempo, ya que comenzamos hoy con la séptima parte de este estudio grande que estamos llevando a cabo, Escogidos en Cristo, ya que la semana pasada hicimos un paréntesis grande, ¿verdad? Paréntesis grande para clarificar muchas cosas que son necesarias, ¿verdad? Que estemos claros, consecuentes con la Biblia, con lo que Dios dice en su palabra, y sobre todas las cosas, siendo dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Hay un programa, como todo en la iglesia, ¿verdad? No es desordenada, pero hay veces que el Espíritu Santo, ¿verdad?, establece un orden o impone algunas primicias que tenemos que discutir. Así que vamos a transcurrir hoy en esta séptima parte, y aquí está el bosquejo, vamos a ver si pongo un apuntador. Aquí está el bosquejo que estamos llevando a cabo en este estudio de Escogidos en Cristo, y estas 6 partes ya las hemos cubierto, ¿verdad? Las primeras 6 partes, acabamos de salir de esa sexta parte, la soberanía de Dios y el Evangelio. Hoy vamos a entrar aquí en la séptima parte, la cruz de Cristo, ¿verdad? Todos estos temas van siendo como hilativos, se van como hermanando, como tejiendo, ¿verdad? Van de una manera gradual, fluida, ¿verdad?, con el testimonio de Dios bíblico. Y así que hoy vamos a tratar eso de la cruz de Cristo, que viene a generalizar básicamente todas las otras 6 partes, y así sucesivamente, con lo que es la vocación, la regeneración, la elección de Dios, la providencia de Dios, ¿verdad que sí? Así que vamos a entrar brevemente a discutir, ¿verdad? Este es el bosquejo macro, el bosquejo macro de todo el estudio, ¿verdad?, de Escogidos en Cristo. Y ese es el tema, escogidos en Cristo. Todo lo que estamos estudiando aquí, usted lo ve en Cristo. Elección de Dios en Cristo, predestinación, glorificación en Cristo. Todo es apuntando a la persona de Cristo. Ahora, vamos a clarificar ciertas cosas que durante la semana en el estudio, pues el Espíritu Santo nos inquieta a través del estudio a que traigamos, ¿verdad?, no revelación nueva, sino lo que está revelado, clarificar algunas cosas. Inclusive, yo oraba al Señor por eso, ¿verdad?, para que me dirigiese, Dios Espíritu Santo, que pusiera en mi boca las palabras correctas y fuera los textos, ¿verdad?, que puedan confirmar la verdad que estamos expresando. Y hoy, ¿verdad?, yo todos los domingos escucho algunos programas de otras iglesias a distancia, República Dominicana, Puerto Rico, ¿verdad?, escucho algunos servicios de iglesias de sana doctrina. Me gusta escuchar a otros hermanos en Cristo. Y hay un hermano, ¿verdad?, trae un punto, qué pena, de manera errónea, ¿verdad? Vamos a verlo hoy de manera errónea. Y yo, wow, Señor, pues esto es una confirmación de que sí debemos traer y clarificar eso en nuestra iglesia local, ¿verdad? Y este hermano lo hace inconscientemente, no conscientemente, porque yo sé que es un hombre, ¿verdad?, que tiene vasto conocimiento, pero nos equivocamos. Somos seres finitos, ¿verdad? Nos equivocamos. Y yo sé que no lo hizo con esa intención, pero es algo erróneo, ¿verdad? A lo que me refiero es decir que la salvación nuestra es exclusiva de Jesucristo solamente. Eso es un grave error. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde queda el Espíritu Santo en la salvación? La salvación es de Dios. Y en esa salvación las 3 personas actúan, hermano. Decir, no, porque la salvación es exclusiva solamente de la segunda persona de Jesucristo. No, hermano, es un error craso. Inclusive estamos destruyendo la doctrina de la Trinidad. Estamos segregando a las 3 personas de la divinidad, hermano. La salvación es de Dios. Jonás 2.9. La salvación es de Jehová. Salmo 3.8, ¿verdad? Y Jonás 2.9. A Dios el ser. Y ese Dios ser en 3 personas, cada persona tiene misiones en esa salvación. Entonces vamos a clarificar eso hoy, ¿verdad que sí? Porque a veces se entra en un culto, escuche, Jesus only. Y eso es peligrosísimo. Se entra en un culto, Dios Espíritu Santo nada más, y se olvidan del Padre y del Hijo. Y hay otras personas, ¿verdad?, como los judíos ortodoxos, solamente el Padre, ni el Hijo ni el Espíritu Santo. No, hermano, nuestra doctrina, nuestro culto más bien, debe ser equilibrado, balanceado, apuntando al ser, a Dios, en 3 personas. ¿Es importante clarificar eso, hermano? Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Así que vamos a tratar ese punto dentro de la introducción de este gran tema, la cruz de Cristo. Así que vamos ahora, este es el bosquejo macro, vamos al bosquejo micro. La cruz de Cristo son en 13 partes, ¿verdad? Número 1, la cruz es el eje de toda doctrina bíblica.
Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, la cruz, y el Nuevo Testamento, en todas las dispensaciones, siglos pasados, siglos que vienen, el eje de todo, de la gracia de Dios, es la cruz de Cristo. Y eso es bíblico. ¿Ya? Todo está apuntando ahí. ¿Así? Aquellos en el Antiguo Testamento apuntaban allí. Hoy nosotros apuntamos allá. ¿Es así? Las personas que se salven durante la tribulación van a apuntar ahí. Los que se salven durante el milenio van a apuntar ahí. Como aquellos apuntaban, de ahí dice que Abraham lo vio a la distancia y los saludó de lejos. Qué bonito, ¿verdad que sí? La consumación de la salvación de Abraham fue ahí en la cruz. Es en Cristo, mano, es en Cristo. Pero no es, escuche, esa obra no es exclusiva, privativa, potestativa y mucho menos individual independiente de la segunda persona. Las tres personas son los autores, ¿verdad? El ser Dios en las tres personas es el autor de nuestra salvación. ¿Verdad que sí? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un culto o una doctrina, solamente el Padre, otros hermanos solamente el Espíritu Santo, otros solamente Jesús, Jesus only, ¿verdad? Que eso es gravísimo, hermano, grave, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que vamos a clarificar varios puntos hoy. La cruz es el eje de toda la doctrina bíblica, 2 facetas del tema, de este tema de la cruz de Cristo, 3, la anticipación de la cruz en el Antiguo Testamento. ¿Así? Se estaba apuntando a la cruz del Calvario. 4, la doctrina apostólica sobre esto de la cruz de Cristo. La necesidad de la cruz, ¿por qué era necesario? Cuando decimos cruz, hermano, estamos hablando de ese instrumento, ese instrumento, ¿verdad?, de ejecución. Estamos hablando cruz como obra salvadora de redención, ¿verdad?, de esa expiación. 6, los grandes principios básicos de la obra salvadora de la cruz. La persona del Redentor, el propósito, alcance y recepción de esa obra de la cruz, el valor universal de la cruz. 10, el llamamiento general. 11, el valor de la cruz, escuche, para la iglesia. El valor de la cruz para el creyente. Hermano, esa parte 11 está hablando de manera colectiva como congregación. ¿Verdad? Número 1, congregación universal. Y en segundo plano, como iglesia, ¿verdad? O rebaño local, iglesia local. Pero el 12 es a nivel personal, individual y muy particular. ¿Verdad? 13, la parte número 13, el triunfo del Cordero inmolado, allí en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? O sea, hubo una muerte, pero hubo también una resurrección, ¿verdad? Y hubo un entronamiento, una sesión de Dios Hijo. Así que vamos a entrar en esos temas, ¿verdad?, durante los próximos domingos, pero hoy vamos a discutir solamente este primer punto a manera de introducción de este gran tema, séptima parte de este estudio, la cruz de Cristo, como que la cruz es el eje de toda la doctrina bíblica. Así que vamos a comenzar, número 1, que todos los expositores, ¿verdad que sí?, y todos los cristianos, cuando estudiamos, venimos a los caminos del Señor y comenzamos a estudiar, a indagar, a venir a la escuela dominical, indiscutiblemente nadie puede negar eso, ¿verdad? Que el eje de toda la doctrina bíblica es la obra redentora del Hijo de Jesucristo. ¿Es así? O sea, ese es el eje de todo. Ese es el eje de todo. Inclusive, dentro del cristianismo, aunque hay varias posturas teológicas, ¿verdad que sí? Estoy hablando en sentidos o en cosas generales. Hay cosas que son fundamentales, hermano, son innegociables, cosas que son fundamentales. Hay cosas que son generales, no secundarias, sino generales, que podemos, ¿verdad?, tener alguna divergencia, algunas diferencias, pero en sentido general, la iglesia cristiana, escuchen, la iglesia cristiana, compuesta de yo no sé cuántas denominaciones, ¿verdad?, y que compartimos lo que es fundamental, y quizás tengamos algunas diferencias en algunos puntos generales, pero todos, ¿verdad?, en una gran mayoría llegamos de acuerdo de que el eje de la doctrina bíblica es la obra redentora de Dios, hermano. ¿Es así? La obra redentora, la obra salvadora, ¿verdad? Y ahí estamos apuntando a la cruz del Calvario. Pero cuando apuntamos a esa obra, no apuntamos a una sola persona de la divinidad, apuntamos al ser, ¿verdad que sí? Por eso yo hablaba con mi hermano profesor Santiago, una conversación de que a veces estamos erróneos, escucha, hermano, y yo le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras correctas, porque soy medio tosco en el hablar, ¿verdad?
que me dé las palabras correctas para no herir sentimiento o que se me malinterprete. Usamos mucho la palabra no, porque nuestra doctrina es cristocéntrica. Cuidado. Cuando decimos cristocéntrica, estamos apuntando a una sola persona de la divinidad. Nuestra doctrina es teocéntrica, apuntamos al ser, al Dios. ¿Entendemos ahora? ¿Sabe por qué le digo? Porque esa denominación o esa corriente, Jesus only, esa es la frase que usa. Nuestra teología es cristocéntrica. ¿Y dónde dejamos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Dónde dejamos la obra de Dios Padre? Pues entonces tenemos que apuntar al ser, no a una sola persona de la divinidad, sino nuestra teología, nuestro culto, hermano, es teocéntrico. Si usted ha puesto atención, ¿verdad? Cuando venimos, porque venimos a prestar atención a lo que Dios nos dice aquí, la oración, los cánticos, los himnos, todo tenemos que poner la debida atención. Los retos, ¿verdad? Para que pongan la atención hoy cuando el pastor ora. Dice a nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no falla en la oración del pastor cuando comenzamos la oración de invocación del culto, pastor, o me equivoco. Nos dirigimos al ser. O sea, esa oración y este culto es teocéntrico, no solamente cristocéntrico. Me estoy expresando bien, ¿verdad, hermano? Me estoy expresando bien, gloria a Dios. Sí, porque, hermano, a veces podemos rayar en una, este hermano está. No, hermano. Nuestra doctrina debe ser equilibrada, ¿verdad? Teocéntrica, apuntando al ser. Y que Dios es en tres personas. Porque a veces con estos comentarios, hermano, nosotros que defendemos tanto la Santísima Doctrina de la Trinidad, a veces con nuestra conversación violentamos, hacemos violencia a la doctrina con esas divergencias, ¿verdad? Esos errores cuando nos expresamos. Así que vemos aquí ahora mismo, hermano, vamos aquí tenemos que ir obligatoriamente aquí, ¿verdad? A que se dirige hacia eso. Y que no podemos decir, ¿verdad? El tema de esta parte es la cruz de Cristo, ¿así? Pero apuntando a la cruz de Cristo, vamos a ver, ¿verdad? Las misiones, ¿verdad? Del Dios Padre en esa cruz, en el sentido de esa obra salvadora, esa obra redentora. Y vamos a ver al Hijo y vamos también a ver al Espíritu Santo, hermano. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, vamos a Efesios, vamos a la Biblia, vamos a Efesios capítulo 1, para hacer algunas precisiones de lo que vamos a estar transcurriendo el día de hoy. Efesios 1, vamos a estar viendo del 3 hasta el 10. Y cuando usted estudia este pasaje, ¿verdad? Que este es uno de los grandes pasajes, está entre uno de mis 10, ¿verdad? Efesios 1, 3 hasta el 14. Ese es uno de los pasajes para mí de los 10, ¿verdad? Que la iglesia tiene que estar muy pendiente. Sobre todo hay dos versículos ahí, 9 y 10, que yo recalco mucho, hermano. Perdona que los repita tanto, porque es tan importante ese versículo. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay versículos que tenemos que tener muy claros que dice ahí. Efesios 1, 9 y 10. Pero sobre todo vamos a estar viendo todo este pasaje. Entonces aquí vemos muy claramente que del versículo 1 hasta el 6 apunta, fíjese, hermano, fíjese, si este es el Espíritu Santo dirigiendo a nuestro hermano Pablo para que escriba esto. Y ese Dios Espíritu Santo, cuando dice que inspira, constriñe, impulsa, aleluya, para que en este pasaje apunte al Padre, apunte al Hijo y apunte al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para inclusive en el ser? Fíjese, escuche, hermano, ¿quiénes somos nosotros para en el ser Dios hacer la sesión de personas? Hermano, cuando apuntamos solamente a Jesús, ¿no estamos haciendo sesión de personas? Sí. Fíjese, aquí estos versículos del 3 al 6, el Espíritu Santo a través de Pablo apunta al Padre. Del 7 al 12 apunta al Hijo. 13 y 14 apunta al Espíritu Santo. Este pasaje de Efesios, qué interesante. Cuando usted lea detenidamente, márquelo ahí, enblóquelo así de esa manera. 3 al 6 apunta al Padre. 7 al 12 apunta al Hijo. 13 y 14 apunta al Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad que sí? Vamos aquí. Para que a los hermanos que quizás nos vean en internet, escuche, hermano, no soy unitario, ¿verdad? Por lo que se va a expresar aquí hoy. Quiero ser temeroso de Dios y predicar lo que dice su palabra. No soy unitario, soy monoteísta. Creo un solo Dios en tres personas, no soy unitario.
Vamos a arrancar por ahí, ¿verdad? Y quizás para algún hermano presente, no me vaya a malinterpretar. Sabemos lo que es unitario, ¿verdad? El unitarismo. Ok. Somos monoteístas, por lo menos esta doctrina, pastor. Esta iglesia somos monoteístas, no unitaristas. ¿Verdad que no? No. Somos queremos un solo Dios en 3 personas. No unitaristas, un Dios, una sola persona. No, cuidado. No, en modo, no. Como modo de hijo, como no. O sea, es una sola persona que se revela o se proyecta, se manifiesta y se exhibe en 3 modos. No. Cuidado con el unitarismo, hermano. Que es una doctrina que está entrando pastor en la iglesia. Iglesias de sana doctrina por mucho tiempo. Usted ve ahora que son unitaristas y dice, wow, cuidado. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Fíjese, vamos a ver aquí. ¿Quién llama dentro de las 3 personas del ser? ¿Quién conoce? ¿Quién proginosco? ¿Quién preconoce? ¿O quién tiene previo conocimiento? ¿Quién conoce? ¿Quién llama? O sea, ¿quién predestina? ¿Quién llama? ¿Quién justifica y quién glorifica? No es el Hijo, es el Padre. Y a veces apuntamos al Hijo. Cuidado, hermano. Es como yo venía aquí a orar a decir, oh, gracias a Jesucristo, Padre amado. Jesucristo no es mi Padre, por lo menos no es mi Padre. Mi Padre es el Padre de Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es mi hermano mayor. Y soy hijo del mismo Padre de Él por sus méritos. Hay que tener cuidado. O decir, gracias Padre por morir en esa cruz. El Padre no murió en la cruz, fue el Hijo. ¿Y qué estamos haciendo? Violencia a la doctrina, a la santísima doctrina de la Trinidad. Estamos haciendo violencia a Dios, ¿verdad? Estamos hablando de algo que no es verdad. Que no es verdad. Vamos a ver aquí, bíblicamente, ¿verdad? Pues esto suena duro, pero es Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, anote esto. En el Nuevo Testamento, cuando se dice Dios, Dios solo está apuntando al Padre. ¿Sabe? Pero qué bueno que aquí el Espíritu Santo impulsa continuamente para decir al Dios y Padre. Por eso yo en mi Biblia, cada vez que dice Dios, pongo Padre. Para poder saber a qué persona de la divinidad se está dirigiendo el texto. En el Nuevo Testamento, cuando diga Dios, usted póngale Padre, entre comillas, ¿ves? Porque cuando es Jesucristo, dice Cristo Jesús, Jesucristo, el Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento estamos hablando, ¿verdad que sí? Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién bendice, el Padre o el Hijo? El Padre, ahí no está diciendo el Hijo, pero que nos bendice en el Hijo. Por eso el estudio escogidos en Cristo. Entonces cuando usted lee esto, leemos esto, como decimos en Puerto Rico a los papagayos, pensamos que es Cristo. No, hermano, aquí es el Padre quien nos bendice. ¿En dónde? ¿En qué persona? En el Hijo, pero es el Padre. Aquí se está refiriendo, aquí está apuntando al Padre. ¿Ok? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. ¿Quién está escogiendo aquí? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. Jesucristo no escoge. Los escogidos, el Padre se los entrega a Cristo. Pero el Hijo no escoge. Y el Hijo guarda a esos que el Padre escogió con brazo poderoso. Padre, los que me diste los tengo aquí en mi mano. Ninguno se perderá. Ninguno. Por eso es que es imposible que uno caiga de la gracia. Imposible. Antibíblico. Usted puede pecar y estar en desobediencia. Y contrista al Espíritu Santo que está en usted. Se entristece. Pero caer de la gracia. Hermano, si yo caigo de la... Dios mío. Hablo esto con toda reverencia a ti. Si yo digo que caí de la gracia, caí de la mano poderosa de Yeshua HaMashiach Adonai. Y estoy diciendo que Jesucristo no es poderoso para guardarme sin caída hasta el final. Hay seguridad de salvación. No por mí, sino por Él. Y ahí Romanos 8 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni aquello, ni lo otro, ni esta vida, ni la otra. Qué bendita vida nos espera. Pero aún esa ni la otra, ni nada creado, incluyéndome a mí, puedo alejarme o separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está hablando aquí de un imposible, hermano. Cuando dice ni ninguna otra cosa creada me incluye a mí, lo incluye a usted, usted no puede ya desprenderse de la poderosa mano de Jesucristo. Imposible caer de la gracia, imposible perder la salvación. Hermano, perdón que me emocione. Perdón que me emocione. Porque hay seguridad, hay poder en Cristo para retenernos ahí sin caída. Padre, los que me diste los tengo aquí. Entonces aquí vamos.
Escoge el Padre en el Hijo. Según nos escogió en Él, ahí siempre apuntando el Padre, apuntando al Hijo, en Él, ¿en quién? En Él, la segunda persona, en Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? Del Padre. Delante del Padre, aquí está apuntando el Padre, ¿ok? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Quién es el sujeto aquí? El Padre. ¿Quién predestina? El Padre. Pues hermano, no diga que Jesucristo predestina. Quien está predestinando es el Padre. ¿Dónde predestina? En Cristo. ¿Ok? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? De Cristo o del Padre. ¿Viste cómo uno va? Ve. Eso de la calle. Vemos cómo clarifica el texto, ¿verdad? Cuando vamos leyendo pausadamente. Dice, según el puro afecto de la voluntad. ¿De qué voluntad? De la del Padre. ¿Qué es la misma voluntad? Del Hijo, ¿sí o no? ¿Ok? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de la gracia de quién? De Dios Padre. Con la cual nos hizo acepto en el amado. Aquí está apuntando a la segunda persona. En Cristo. Ahora apunta a Jesucristo. 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí está apuntando a la segunda persona ahora. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9 y 10, importantes estos dos textos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual había propuesto en sí mismo. Jesucristo fue enviado por el Padre. ¿Quién envía al Hijo? El Padre. A la fuerza lo envía, pero el Hijo dice, oh Padre, y vengo a hacer tu voluntad. Vamos a ver eso, para clarificar eso, arrancando con la clase. ¿Ok? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Entonces, la obra de la cruz, cuando decimos obra de la cruz, en sentido general, la obra salvadora no recae solamente en la segunda persona. ¿Entendemos ahora? Hubo una conversación intratrinitaria. Vamos aquí. Hubo una conversación entre las tres personas, el Padre enviando, el Hijo viniendo y el Espíritu Santo al tercer persona, el vinculante entre el Padre y el Hijo. ¿Verdad que sí? Pues entonces la obra salvadora, Jonás 2.9, Salmo 3.8, es de Dios el ser en las tres personas. Y esa obra de Dios el ser, que es uno, son tres personas y sus respectivas misiones en esa obra salvadora. ¿Entendemos ahora? Entonces, vamos a algunos textos aquí. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Fíjense, estoy haciendo una lectura exegética, porque si vamos cronológicamente con la Biblia, usted debe leer primera carta a Timoteo, Tito en el medio y segunda Timoteo. Tito se escribe primero que segunda Timoteo. Fíjense, cuando usted lee primera y segunda, lo entiende, pero cuando usted interpone primera, Tito y después segunda, entiende mejor la segunda carta. Hay como 6 meses de separación. Tito es escrita primero. Hay un orden aquí teológico que la pone como último, pero es primera carta a Timoteo, Tito y después segunda. Pero vamos a exegéticamente invertirlo. Vamos a segunda Timoteo y después vamos a Tito. Segunda Timoteo 1, 3 al 10. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿A quién Pablo está dirigiéndose aquí? Cuando dice Dios, al Padre, a Dios Padre. Lo hablamos aquí. Dios, que no. Si dice Dios Hijo, como dice Hebreos 1, Dios Hijo, ahí está apuntando, y puede ser Dios Padre, sin ningún artículo. Se refiere al Padre. El cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, como conclusión,
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Explicación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, pendiente el por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, ni de testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está apuntando ahora a la segunda persona. Apuntó a la primera, va a apuntar a la segunda persona. Ni de mí, preso suyo, sino partícipes de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermano, 8. ¿De quién es Pablo? ¿Por causa de quién es Pablo preso? ¿Del padre o del hijo? Del hijo. ¿Ve la importancia de hacer un estudio detenido, una lectura? Ahí está hablando que es preso por el evangelio de Cristo. Y esto es muy importante, hablando de un judío de judío, hebreos de hebreos, que apuntaba solamente al padre nada más. Y ahora está apuntando al hijo, al padre y al hijo. Como Dios hace los cambios, tremendo. Entonces dice aquí, según el poder de Dios, dice 9, quien nos salvó con llamamiento santo. ¿A quién se refiere aquí ahora? Al Padre. Dios, el Padre, en 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Propósito de quién? Del Padre. Y la gracia que nos fue dada ahí está, en Cristo, Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué Pablo usa Cristo Jesús y no Jesucristo? Aquí lo hemos hablado. ¿Por qué el Espíritu Santo impulsa a Pablo a apuntar primero a la divinidad y después a la humanidad? Cristo Jesús, el Dios que se humaniza. Pablo puede haber dicho Jesucristo, el hombre glorificado, pero dice no, el Dios que vino a salvar de allá. Cristo divino, Jesús, hombre, humanidad. El Cristo, el Dios que vino a humanizarse para salvarlo. Entonces está apuntando, profesor. Emmanuel, ¿verdad? Con nosotros Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Así. Vemos ahí. Vamos a Tito 1 al 4. Dele una o dos vueltas de página a la Biblia. Tito 1 al 4. Pablo, siervo de Dios. ¿De qué Dios está hablando aquí? ¿De qué persona? Del Padre. Y apóstol de Jesucristo. Fíjese. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Escogidos de quién? De Dios Padre. Volvemos otra vez a rectificar. De Dios Padre. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios Padre, que no miente, prometió desde antes de los tiempos, del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Fíjate, aquí está apuntando el Padre, después te sigue leyendo esa carta y apunta al Hijo. Entonces no podemos decir que esa obra, como hoy escucho este pastor, que es exclusiva de la segunda persona. Entonces ya estamos separando a las otras personas como que no hicieron nada en nuestra obra de salvación. ¿Me estoy dando a entender? Que la salvación, la obra es de Dios. Ahora escuche, de Dios el ser. Hay unas misiones. Y esas misiones no son individuales ni son independientes. Las misiones, escuche, por ejemplo, la misión de Dios preconocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar. Esa obra es de Dios el Padre, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es individual ni independiente. ¿Qué es? Personal del Padre. ¿Sabe por qué no es individual? Porque es una obra de un mismo ser en tres personas. No es individual, no es independiente, mucho menos. Lo que es personal, eso corresponde a la persona del Padre. Ok, el Padre dentro de esa misión es enviar al Hijo. Y la del Hijo es venir y morir en la cruz. Esa obra, esa fase de esa obra de morir, no es individual, ni independiente, ni exclusiva, ni potestativa, ni privativa del Hijo, sino que es personal del Hijo. El que está muriendo es el Hijo. Pero ahí está cooperando las otras dos personas de la deidad. ¿Me entendemos ahora? Hermano, tenemos que estar muy... es que estos son
punto que tenemos que tener muy claro para que nuestro culto sea teocéntrico, sea un culto concreto a Dios y hacer los cambios necesarios. Señor, ilumíname para que mi alabanza sea correcta. A veces cometemos errores en inocencia, pero ahora que usted sabe, a través de la palabra de Dios, corresponde a usted ahora aplicar el conocimiento. ¿Verdad que sí? De no apuntar solamente a una persona en la obra salvadora, sino que la obra es de Dios. Filipenses 1. Filipenses 1. Tres al 6. No, mi hermano, el 6. El 6. El 6. Esto está tremendo. Escucha ahora. 6. Y sí, Filipenses 1, el 6. Vamos a leer solamente el 6. Que es el texto que uno cita. Escuche. Lo citamos, incluyendo a mí en el pasado, lo citaba como segregándolo del contexto. Escuche. Y se lo adjudicaba aquí o lo adjudicaba allá. Porque lo sacaba del contexto, hermano. Yo lo sacaba del contexto. Vamos a ver Filipenses 1:6, que todo el mundo lo sabe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo se lo dije y le enseñaba eso al Espíritu Santo. No, es al Padre. ¿Quién comenzó la obra? El Padre preconociendo, el Padre predestinando, el Padre llamando, el Padre justificando y el Padre glorificando en Cristo. Y el vinculante de ahí, el Espíritu Santo. Cuando leemos Filipenses 1:6, hoy he sido el único. Le adjudicaba eso al Espíritu Santo porque lo aplico a la conversión. No, no a la conversión. Hay que aplicarlo a ese previo conocimiento de Dios, a esa predestinación de Dios, a esa elección de Dios, a ese llamamiento de Dios, a esa justificación de Dios y a esa glorificación de parte de Dios, de nosotros, en la persona de su Hijo amado Yeshua HaMashiach Adonai. ¿Entendemos ahora, pastor? ¿Usted tiene un comentario? Hasta la conversión, el nuevo nacimiento. Ajá, el Espíritu Santo. Entonces, pastor y hermanos, cuando leemos solamente el 6 segregado, como lo hacía yo erróneamente, ¿verdad? Y Dios Espíritu Santo me da tremendos retorcijones, ¿verdad? ¿Sí? Para que sea dirigente, ahora yo tengo que leerlo en el contexto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos desde el 3 al 6 para que ustedes puedan entender ese versículo. Que malamente yo se lo adjudicaba al Espíritu Santo. Escuche, que tiene aquí parte del Espíritu Santo, seguro. Si el Padre lo conoce, para no apuntar para acá, lo conoce a usted, previo conocimiento de usted, lo elige, lo predestina, lo llama, lo justifica, lo glorifica, pero es en Cristo. ¿Quién los reconduce ahí? Dios Espíritu Santo. Hay misiones de las tres personas en la salvación, aleluya. ¿Y quién los reconduce? Estando ya en la verdad, ¿quién los reconduce cuando tropieza y cae? ¿Quién los reconduce al camino? Dios Espíritu Santo, que está en esta misión de esta obra dentro de la iglesia, inmanentemente en cada creyente en esta dispensación de la iglesia. Aleluya. Reconduciéndolo porque yo soy tremendo cabezón, no por la cabeza grande que tengo, 6, 8 y cuarto de sombrero, sino porque soy torpe, bruto en el comportamiento delante de Dios. Pero doy gracias a Dios por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Dios que mora en mí, que me reconduce a obediencia, me reconduce a humildad, me reconduce a entrar a cuentas contigo, Dios. Gloria a Dios, al Espíritu Santo, a ese ayudador, a ese paracleto que nos asiste. Pero aquí no se refiere al Espíritu Santo. Vamos al 3, contexto. Doy gracias a mi Dios. ¿Qué Dios? Padre, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la personará hasta el día de Jesucristo. Pues entonces no puedo adjudicarle eso al Espíritu Santo. Eso es a Dios Padre. Pero ¿quién me ayuda a mí? Ya después, mi hermano, estamos hablando como dice el pastor, porque adjudicamos eso al nuevo nacimiento, a la conversión. Seguro, después antes, previo a la conversión, quien lo asiste a usted de que usted está errado, que ha pecado contra un Dios que va de camino a destrucción, es el Espíritu Santo.
nos convence, nos asiste en la conversión. Y Él va a estar con nosotros hasta el día de Jesucristo. Hermano, por eso es la garantía del creyente, el que ha sido nuevo. Tenemos a Dios Espíritu Santo en nosotros, abogando, ayudando, asistiendo, levantando, dándonos poder, dándonos la victoria en Cristo Jesús. Y tenemos a la segunda persona abogando por usted y por mí, a la diestra de Dios Padre, aleluya. Aleluya, qué salvación tan segura. Por eso Pablo extendía sus brazos infinitamente. Esta salvación tan grande. Y eso era sin principio ni fin, porque es en la eternidad que Dios nos escoge, hermano. Aunque somos seres finitos y seres temporales y limitados a un espacio. Pero tenemos comunión con la naturaleza divina de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos aquí estos textos, ¿verdad?, que apuntan al Padre, apuntan al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, esto es introductorio para que durante el estudio no segreguemos esa obra solamente a la segunda persona. Sí, quien está muriendo allí, quien experimenta muerte es Dios segunda persona. Quien experimenta resurrección es la segunda persona. Cuando usted lee pausadamente el primer capítulo de Juan, eso es claro. Pero no segregar esa obra solamente a esa persona. Vamos aquí. La segunda parte de la introducción. Ese Padre es el que llama, ¿verdad? Hablamos ahorita. Sino también que preconoce, predestina, justifica y glorifica. ¿Verdad que sí? Y entonces usted dirá, quizás esté pensando, como pensaba yo. Dice, Señor, pero yo oí esto de un predicador y me chocó. Hay cosas que usted dice, y usted no puede descartar las cosas que le chocan en su mente como que son erróneas. Yo lo estimé o lo acaté como que estaba ignorante en cuanto a ese tema. ¿Entendemos ahora? Cuando usted escucha al pastor, al maestro, un predicador, algo que usted no entiende, no lo tache como herejía. De la otra posibilidad que sea que usted es ignorante en ese punto, porque no tiene un conocimiento profundo de eso. Yo lo vi de ese punto de vista, sobre esto que vamos a estar diciendo ahora. Que este hombre expresa, hermanos, cuidado. Quien llama es el Padre, no es el Hijo. Y yo decía, pero este hombre, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y sobre todo cuando estamos en otra iglesia de otra denominación, que ya vamos prejuiciados. Yo soy bautista, yo sí que tengo la razón, esta gente está errada. Y escucho algo así desde el púlpito, escucha, hermano, me confieso. Ya uno va prejuiciado, este está equivocado. Porque Jesús me dice a mí, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Sí o no? Sí, pero voy estudiando y cuando usted es sincero, y el Señor, tu palabra, de allí mismo en el culto, yo quiero indagar sobre esto cuando llegue a la casa. Y me amparo en tu palabra, Santiago 1:5. El que esté falto de conocimiento, como estoy yo ahora, que estoy ignorante de lo que está hablando este hombre de Dios, este hombre tuyo, no sé si es herejía o es ignorancia mía, pero yo quiero pleno conocimiento de esto. Y tu palabra dice que tú me darás hasta que sobreabunde, y mi corazón es sincero. Y esa semana comencé a escudriñar la palabra, y a través de la palabra de Dios, sobre todo, voy al pasaje de ese gran pasaje, ese gran capítulo 17. Y ese pasaje 17 está entre los primeros 5. Tengo 10. Ese está ya entre los primeros 5 preferidos míos de la Biblia. Para que veamos que el que llama es el Padre y el Hijo replica el llamado. Llama al Padre, el que llama al Padre, quien replica ese llamado es el Hijo. Juan 17, venga, Biblia. 1 al 5. Juan capítulo 17. 1 al 5. ¿Lo tenemos? Juan 17. Posiblemente el tiempo se agote en la introducción del tema nada más. Juan 17, 1 al 5. Vamos a leerlo de manera en bloques. Y usted va a salir aquí clarificado como Dios me clarificó a través de su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Estas cosas, usted tiene que leer el capítulo 16. ¿Qué cosas habló? Esa es una conclusión de... Hermano, este primer versículo debe ser el final del 16. Por eso que hay malas divisiones en la Biblia, ¿verdad? Porque fue hecha por hombre esas divisiones. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna.
Jesús dice, esta es la vida eterna. El Hijo dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Escuche, el Hijo, esta es que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios Padre y a mí. Dice en el griego. No sé por qué pone aquí y a Jesucristo. Porque el que está hablando aquí es Jesucristo. No es Pablo, no es un apóstol. Es el mismo Jesucristo que está hablando. Y me conozcan a mí, en el griego. Pastor, ¿por qué cambian esas cosas? Si el que está hablando es en primera persona el Hijo. ¿Cómo decía? Que ustedes conozcan a Carmelo. No, que me conozcan a mí. Si yo que estoy hablando con ustedes. Y el griego dice así, a mí. Apuntando a él. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En mi única naturaleza que tenía antes, que era divina, igual que tú. Ahora está hablando aquí el Dios que hizo hipóstasis, la segunda persona con dos naturalezas, divina y humana. Entonces dice aquí que el Padre lo envía, ¿verdad que sí? Vamos aquí ahora. 6 al 8. 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Vamos a ver qué palabra es la que habla Jesucristo. Si es de eso, dice Francisco de la Cueva, si es de su propia punta. Si es de su propia cuenta que está hablando el Hijo. O es de parte del Padre. Biblia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Jesucristo replica las palabras del Padre. Y esto no desmerece ni disminuye la deidad de Jesucristo. Estamos hablando de una subordinación voluntaria en la obra de redención. Y esto Él lo hizo, la segunda persona, por amor a usted y por amor a mí. Dice 1 carta a los Corintios 9. Si Jesucristo, haciéndose humano, haciéndose hombre, experimentando traición, engaño, toda esa, hermano, antes de llegar allí, fue horrendo lo que pasó el Señor. Se hizo pobre siendo rico. Si con su pobreza nos hizo rico, ¿cuánto nos harás con sus riquezas? Aleluya. Aleluya. Si humanizándose, muriendo randommente en la cruz, vituperio. Hermano, saliva fue sobre el rostro de nuestro Señor. De aquellos que no tengan temor de Dios, hermano. Si con esa pobreza nos hizo ricos, ¿cuánto nos hará con sus riquezas en gloria, hermano? Amén. Qué poquito amén. 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 Aleluya. Aleluya. Dice aquí. Vamos ahora. 14. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Dios Padre, es verdad. Entonces, cuando Jesús dice, venid a mí, está haciendo réplica del llamado que hace el Padre. En esa obra que Él se subordina al Padre para salvarlo a usted y a mí. Pero eso es Biblia, hermano. Quien llama es el Padre. Quien llama es el Padre. Ahora, ¿qué nos clarifica aquí ahora? Por eso lo dice así exegético, cruzado. ¿Qué nos dice? Cuidado, esto no disminuye la deidad de Jesucristo, no disminuye la persona de Dios Hijo. Vamos aquí al 9 y 10, que nos explica. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El 10, marque es el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ello. Aquí está. Todo lo tuyo es mío. O sea, el llamado es del Padre y no es llamado del Hijo. Ahí, ese versículo 8, 9 y 10 nos clarifica eso. Por si acaso usted pasa por la mente, ay, entonces, no, hermano, es que hay una subordinación voluntaria del Hijo y hace réplica de las palabras del Padre. Pero ¿qué pasa? No disminuye porque, Padre, lo tuyo
es mío, lo mío es tuyo. O sea, otras palabras, mano, haciendo una paráfrasis. Tu llamado es mi llamado. El Espíritu Santo procede del Padre solamente y del Hijo. Es la persona vinculante entre el Padre y el Hijo. Entonces, vemos aquí esa subordinación para esa obra de expiación, hermano, siempre apuntando a la cruz. Como que el Padre lo mandó. Cuando usted va, vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 y 5. 10 minuticos. Gálatas 4. 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, ese envío, fíjese, ese envío es como que lo envía, ¿verdad? Sí, es enviar. En el griego dice, despidió de casa. El griego es más fuerte. El griego koiné. Dice, el Padre despidió de casa. Fíjese, aquí está, ok, qué bueno. Dios Padre, la primera personalidad, envía al Hijo de casa. ¿Qué casa? Del ser, ¿verdad? Del ser, de esa gloria sobre los cielos. Pero que era necesario que hiciera unión hipostática y añadiera naturaleza humana. Entonces, Dios viene en la segunda persona del Hijo, enviado por el Padre, despedido por el Padre. Sí, pero ahí no queda todo. Él viene también por su voluntad personal. No obligado, sino una subordinación voluntaria muy personal del Hijo. Cuando usted lee Gálatas 4:4 es como obligado, como que lo podemos leer así, como que lo va empujando, despidió de casa, dale, vamos, es la hora. No, hermano, Dios lo envía y Él viene. Entonces, usted no puede leer en el estudio consecuencial de la Biblia solamente Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios despidió de casa a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Entonces, Dios como que lo obliga a venir. No. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Venga, Biblia. Uno al 10. Tenemos 8 minuticos. Hebreos, para ver si el Padre envía, y ahí acabó todo. Hermano, tenemos que decir, el Padre envía, el Hijo viene. Dios envía a su Hijo y el Hijo voluntariamente, personalmente viene. El contexto, no se queden en Gálatas 4, 4 y 5. Lea Hebreos 10, 1 al 10. Venga. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, aquí está, hermano, la ley del Antiguo Testamento estaba apuntando, ¿qué bienes venideros? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Gólgota. En la obra redentora del Hijo. El Antiguo Testamento. Por eso el tema es el eje del Antiguo y del Nuevo es, el eje, el centro es la obra redentora de Jesucristo y la cruz del Calvario. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Todos esos sacrificios, año tras año, solamente aplacaba la ira de Dios por un año. Era como usted barrer el sucio y ponerlo debajo de la alfombra. Se ve la casa limpia, pero está el sucio ahí debajo de la alfombra. Así era en el Antiguo Testamento. Y entonces llega el padre de familia y ve la casa limpia. Lo ve bien, se satisface, pero el sucio está ahí. Cristo limpia y quita el sucio de en medio. Limpia y quita el pecado de en medio. No que usted y yo pequemos, sino que el Padre a través de esa obra ve que ya somos perfectos en el amado. Esa diferencia, aquello ocultaba, pero estaba ahí el pecado. Dios sabía que estaba ahí, sí, pero fueron rituales. Escuche, esos rituales no los estableció el pueblo judío, como a veces malamente lo llamamos y estamos haciendo afrenta a Dios. Cuando despectivamente los cristianos decimos, la fiesta judía. Cuidado, hermano, consejo que le doy, cuidado con eso. La fiesta judía, la fiesta de los judíos, los sacrificios judíos, no, porque esa fiesta la estableció Jehová. Y esos sacrificios levíticos los estableció Jehová. Diga usted, los sacrificios de Jehová en el Antiguo Testamento, las fiestas de Jehová, no se meta con esas cosas que Dios estableció con su pueblo Israel. Cuidadito, yo el primero, y he hablado personalmente con hermanos sobre esto. No, esas fiestas judías, pastor, no son fiestas judías, son fiestas de Jehová, porque esas fiestas las estableció el pueblo o las estableció Jehová. Esos sacrificios levíticos, ¿fue el pueblo que quiso hacerlo así o fue Jehová que se lo ordenó?
Que nosotros estamos en nuevo pacto es otra cosa. No se meta con esas cosas. Consejo, hermano, consejo. Entonces, dice el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Año tras año, año tras año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los ocultaba bajo la alfombra, pero no los quitaba. Cuando usted se convierte, Cristo arranca los pecados. Dice que los tira al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Dios no se acuerda de esos pecados. Y aún siendo creyente, usted peca, entra a cuenta que Dios lo perdona. Hace catarsis. Cada mañana, cada noche, durante el día, haga catarsis. Señor, perdóname. Estoy actuando como no corresponde a un hijo tuyo. Ten misericordia de mí, dame poder. Mira, soy débil en esto, en aquello y lo otro. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Para dar testimonio que no solamente tú eres un Dios de milagros, eres un Dios que transforma las vidas, cambia la vida de hombres y mujeres, novedad de vida. 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién dice aquí? ¿Quién está hablando aquí? Dios Hijo. Dice, por lo cual entrando dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. Padre, mira aquí, mire, en la gráfica. El Hijo, cara a cara, una peróquesis. Dice, Padre, todos esos sacrificios que ha hecho nuestro pueblo no te han agradado. Apropiame cuerpo y yo voy y complazco, en otras palabras, cumplo, aplaco tu ira, la cual es eterna, porque tengo infinito valor, igual que tú. Yo, mi vida de infinito valor, aplaca tu ira, la cual es eterna. Dice aquí Jesucristo, para que veamos que no solamente que el Padre lo envía, sino que Él quiere venir por su voluntad. Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí, aquí está, la humanidad. Preparó cuerpo que es humano. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no agradaban? Porque no eran perfectos, inclusive los que lo oficializaban. Esos sumos sacerdotes no eran perfectos. Pero este sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, sí es perfecto. Y esa sangre de machos y todos los carabios no pueden redimir al hombre. Solamente la del segundo Adán, el hombre perfecto. Dice aquí, entonces dije, ¿quién dice? El Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces no es solamente que el Padre lo envía una orden del Padre, sino que Él quiere venir. Y por su voluntad Él viene. ¿Entendemos ahora? La doble connotación. El Padre envía, sí, pero Él vino. Hermano, está hablando, entrando en una esfera un poquito especulativa. Si la persona tiene voluntad, ¿se pudo negar? Escuche, dentro del marco divino, no, porque había un consenso ya. Cuando digo aquí, en esta esfera del ser, una conversación perfecta. Escuche, pero cuando la segunda persona acata, hace hipóstasis, y adquiere humanidad, dice que en todo semejante a los hombres, excepto una cosa, en el pecado. Jesús tuvo temor. Sí tuvo temor. Padre, si es posible pasarme esa copa. He visto miles sacrificados en la cruz. Eso está duro, Padre. Humanamente sintió miedo, sintió temor. Dios encarnado experimentó la humanidad. Por eso que es ejemplo de vida para usted y para mí. Sintió el dolor de la traición de un amigo. Sintió el engaño, la hipocresía, la desfe, la deslealtad. Lo experimentó. Padre, eso está duro. Si es posible, pásame esa copa, pero no sea mi voluntad. 2 minuticos, Felipe. Sino la tuya. Entonces, dice que la voluntad del Padre era esa. Y la voluntad del Hijo viniendo. Y dice Hebreo, en esa voluntad, ¿qué voluntad? La voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, que es consona, porque es un ser, hermano. Lo de Dios Padre es de Dios Hijo, lo de Dios Hijo es de Dios Padre. Pues entonces la voluntad, escuche, la voluntad no es individual, escuche, no es, sino es unida, vinculada por el Espíritu Santo entre las dos personas, el Padre y el Hijo, y el vinculante del Espíritu Santo. Por eso dice que la voluntad del Padre era que Él viniese, y la voluntad de Él fue venir. Dice, y en esa voluntad, o sea, engloba la voluntad de la primera persona, de la segunda persona,
como una sola y misma voluntad, como Dios que es. ¿Entendemos ahora? Bueno, son temas un poquito, ¿verdad? Pero vamos a ir pausadamente entendiendo todas estas cosas. Ese anótelo, ¿verdad? No nos va a dar tiempo, un minutico. Eso de Hebreos 1, 1 al 10, 1 al 10, compárelo con Salmo 46 y 8, ¿verdad? Para que podamos entender todas estas cosas. Así que, hermano, vamos a entrar de lleno la semana que viene en eso de la cruz, el eje de la doctrina. Ya dimos la introducción. Que cuando apuntamos a la cruz, no estamos apuntando a una sola persona, estamos apuntando a la obra redentora de salvación. ¿Verdad? ¿Quién nos salva? Dios. El Padre preconociendo, escogiendo, predestinando, llamando, justificando, glorificando en el Hijo. El Hijo viniendo. El Espíritu Santo asistiéndonos en la conversión y asistiéndonos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar santo. Aleluya. Así que estamos de pie. Bueno, Alfonso, usted como abrió la escuela, la cierra también. Sí. Qué triste, Dios mío. Pues lo digo, pastor, es que el tiempo, las cosas de Dios transcurren rápido. Pero hermano, tenemos el concierto de la cantata, ahora sí. Y el otro domingo de arriba, vamos a continuar. Así que es bueno, Felipe, que esta semana se suba el video para que los hermanos vayan haciendo base, ¿verdad? Para que va a estar un fin de semana en el medio. A veces se nos olvidan ciertas cosas que no tengamos que recapitularizar, sino que entramos ya de lleno en el tema del eje de la cruz, eje de la doctrina bíblica. Hermano Alfonso nos lleva una breve oración para dar por conclusión a la escuela dominical y continuar con el culto. Ajá. Señor, te damos gracias y muchísimas gracias por ponerte en nuestro lugar, en piel, en carne, Señor, en sentimientos, en dolor, en todo lo que sufrimos nosotros, tú lo sufriste, Señor. Te damos muchísimas gracias por esta clase, bendice el resto del servicio, bendice al pastor y a la predicación que viene en camino. En el nombre de Jesús, despídenos de esta clase. Amén. Amén. Gracias, hermano.